¿Qué le parecería si esta noche lluviosa? Porque sé que en muchas partes donde nos escuchan en estos momentos está la lluvia a todo lo que da. ¿Qué le parece si los acompañamos con un par de relatos de esos que nos hacen voltear a ver quizás un poco distintos? Esos lugares que en otras circunstancias tal vez no les tomemos este tipo de atención. No por el lado de lo que vamos a escuchar esta noche. Seguro algo se le queda en la mente para dormir. Bienvenidas damas, bienvenidos caballeros. Vamos a aprovechar que ya estamos por aquí y permítame acompañarlos durante cualquier actividad que estén realizando o pónganse cómodos. Vamos a desconectarnos un ratito del estrés y de la prisa del mundo exterior. Y mejor, preparen y acompáñenos con la bebida de su preferencia. Y Eliud Ávila, desde Nuevo León, México, nos cuenta esto. Siempre he sido una persona completamente introvertida. Nunca he sido bueno para socializar ni relacionarme con los demás. Cumplo cuando se trata de trabajar en equipo. Aporto lo que se requiere y sigo órdenes sin problema. Si acaso no soy tan proactivo a la hora de proponer ideas porque no me considero bueno hablando en público o en general. Una de las cuestiones de mi persona que me gustaría trabajar. Aunque esa actitud, siento yo, me salvó de una circunstancia más que aterradora, pero que no hubiera descubierto de ser por un compañero de trabajo. Sucedió cuando nos contrataron para la remodelación de un convento, aquí en Monterrey, allá por el año 2002. Uno que obviamente no puedo decir cuál es, por respeto, en el cual no solo habitaban monjas de varias generaciones, sino que ahí mismo se instruían quienes querían dedicarse a lo mismo. Algunas vivían ahí mientras que otras se retiraban en cuanto terminaban su formación. El punto es que siempre había gente por todos lados, ya sea caminando por los pasillos, por el patio o saliendo y entrando del convento. Muchas de ellas eran sumamente amables y atentas. De hecho, yo creo que la inmensa mayoría y otras simplemente eran más serias, pero ninguna era grosera con nosotros. Sin embargo, una de las primeras indicaciones que nos dio nuestro jefe, que nos comentó, la sancristana le dio a manera de recomendación, pero nuestro jefe nos dijo que mejor nos limitáramos. Y es que esa indicación fue la de no importunarlas ni molestarlas en lo absoluto. Teníamos que actuar como si no estuviéramos ahí, casi creo que nos pidió. Aunque nuestra presencia fuera más que notoria, solo no debíamos interrumpir su rutina lo más que se pudiera. A menos que alguna de ellas pidiera nuestra ayuda para algo como cambiar el envase del garrafón de agua o mover algún objeto pesado, nosotros no podíamos acercarnos directamente, ya que teníamos nuestro propio espacio con lo que necesitáramos, como los baños. A la hora de la comida la hacíamos en diferentes horarios a ellas, e incluso para tomar agua. Así no habría forma de salir de nuestra área de trabajo, que era a las orillas del convento, cerca del patio, un cuartito que quedaba aparte y se estaba ampliando. Esta para mí era una regla sencilla de cumplir, pues genuinamente no me nacía interactuar con ellas porque no sabía de qué iba a platicar, sobre todo porque nunca me interesó tanto la religión. Sin embargo, uno de los chicos que llegó semanas después, un muchacho de 21 años, le decían Pancho. Él entró debido a la baja de otro compañero, y él ignoró esta indicación completamente, pues ya lo conocíamos muy bien y él aprovechaba cualquier pretexto para platicar con desconocidos. Ya habíamos trabajado con él y los demás no lo veíamos como algo malo, para nada, solo era ese contexto en el que nos pidieron eso. Él de verdad lo disfrutaba y a las monjas no parecía importarles. Por eso como que nunca le importó que nuestro jefe le llamara la atención en varias ocasiones de que hiciera caso, que ya nos había comentado la sancristana, que no lo fuera a ver la abadesa, pero él decía que mientras las monjas no le dijeran algo a él, no sería maleducado con ellas y las escucharía cuando ellas tuvieran ganas de platicar. Así que le cargaron más actividades a Pancho, pero siempre encontraba un espacio para irse a hablar con ellas. Finalmente, un viernes en la tarde, nos visitó uno de los encargados de la obra que iba una vez al mes. Él estaba enterado de que nuestro compañero, Pancho, platicaba seguido con las monjas, y esto era inusual que tuviera tanta relevancia. Nos enteramos de que él sabía por nuestro jefe, que nos contó de que, muchachos, al rato va a venir el supervisor, y supo que Pancho anda platicando muy frecuentemente con las hermanas, a ver si no lo regaña. Cuando llegó el supervisor, que nunca fue alguien sumamente estricto,
De hecho, se llevaba muy bien con todos. Él decidió llevarse a Pancho a dar una caminata por todo el convento, imagino que para hablar al respecto. Mis otros compañeros y yo vimos la escena mientras nos sentábamos a comer, especulando que claramente estaban molestos con él. Para cuando regresaron, nosotros ya nos encontrábamos de nuevo trabajando. En cambio, Pancho se fue a comer, ya que la extensa plática que tuvo con el encargado tomó más tiempo de lo esperado. Hasta a nosotros se nos hizo mucho. Sin embargo, desde que regresaron, noté algo particular en él. Yo diría que algo se había apagado. Esa chispa de Pancho de amabilidad y carisma ya no estaba. Venía muy callado, muy serio, lo que nos hizo pensar que el regaño le había afectado anímicamente más de lo que pensamos. Así que le dimos su espacio y nadie tocó el tema. Pasó un día y a él y a mí nos mandaron a comprar un material que faltaba. Yo estaba un poco ansioso porque no tenía idea de qué platicar con él. Sí, charlábamos de vez en cuando, pero a mí nunca me gustaron los silencios. Lo que no sabía era que no sería necesario que dijera algo, pues en cuanto arrancamos la camioneta, me empezó a preguntar cosas sobre cómo había llegado a ese trabajo y si me gustaba, cuestiones de las que nunca habíamos hablado. Así que tras unos 10 minutos de esa plática superficial, considero yo, me preguntó si me había dado cuenta del regaño que le habían dado. Le confesé que sí, que algo por ahí había escuchado, pero no pareció importarle. No le interesaba saber si lo veíamos mal, una cosa así, o qué pensábamos de él ahora por eso. Esto a lo mejor porque yo me sentiría así. Y entendí que él quería contarme otra cosa, que eso era un pretexto para sacar ese tema y lo que me contó. Comenzó a platicarme como el encargado, cuando iban caminando, empezó a hacerle preguntas hasta cierto punto de manera sarcástica, como si ninguno de los dos supieran que se trataba de una llamada de atención. Sin embargo, Pancho me contó que respondió a su sarcasmo de la misma forma, al punto de que el encargado no aguantó más y se lo llevó a la biblioteca. Una vez ahí el encargado lo llevó a una parte donde tenían varias fotografías. Vieron las fotos que estaban colgadas en las paredes. Varias de ellas eran de las hermanas más influyentes de ese convento, y otras tenían la foto de generaciones completas de quienes se habían educado ahí. Luego tomó varias de ellas y le preguntó a Pancho por el nombre de algunas de las mujeres que aparecían, preguntándole de que si conocía a esta, luego a la otra, ya que muchas seguían sirviendo por ahí, y que Pancho no solo les dijo cómo se llamaban, sino que también de algunas recordaba de dónde venían. Me decía que tal monja, por ejemplo, venía de San Luis Potosí, que antes ella era costurera, que otra trabajó en una fonda, en una maquila, cosas así, y se las dijo al supervisor. Pancho me dijo que sí notó como que él se molestó, y le hizo un comentario de que había tenido mucho tiempo para conocerlas entonces, y me dijo, Eliud, yo no quería hacer enojar al supervisor. La verdad, sí me pasé. No debí desobedecer, pero tampoco quería hacer como si solo viniera al trabajo y por eso no debía platicar con ellas de vez en cuando. Por amabilidad lo hacía. Y cuando estaba platicando con él, tomó otras fotografías y me preguntó por el nombre de otras, o que si había platicado con ellas. Yo sí las reconocí. Había hablado con ellas. A lo mejor hasta ustedes las vieron y es que luego de un escritorio, sacó porque ya ves que el supervisor tiene no sé qué puesto aquí también. A lo mejor solo es en archivo o algo así, porque estábamos en una oficina. Y me mostró unas carpetas con las mismas fotografías. Eran expedientes, Eliud, con los nombres de ellas y sus fechas de fallecimiento. Pancho se quedó callado cuando me dijo esto. Yo iba conduciendo. Le pregunté que si era en serio eso y él me dijo que cuando el supervisor le mostró eso, él se quedó sin palabras al no entender lo que le quería decir. Entonces el encargado le dio el archivo para que lo leyera, diciéndole que no todas las monjas habían sido completamente honestas con él. Decía que hablaba como si fuera algo normal para el supervisor tratar estos temas así, que según a varias les faltó mencionar el pequeño detalle de que desde hace años habían fallecido. Fue así como le confesó a Pancho, pidiéndole que no nos dijera,
que esa era la razón principal por la que no querían que nos relacionáramos con ellas, porque para las monjas es normal saber que algunas de sus hermanas siguen ahí, cuando ya tenían años de su deceso, al menos en ese convento. Pancho me dijo que tal vez no lo hacen con una mala intención y solo quieren interactuar con alguien más, pero que sí lo asustó mucho. El supervisor como que se compadeció de él y dijo que no quería regañarlo, solo que no quería que tanto él como los demás nos lleváramos un susto de repente porque hace mucho uno de los trabajadores se había enfermado porque una de las monjas se le desapareció enfrente de él cuando estaban platicando, que ya había tenido uno que otro inconveniente por ese tema y que a él nunca le había pasado eso, pero había escuchado muchas veces que tanto las hermanas como los trabajadores, en las pocas veces que llegaban a hacer mantenimiento y eso, veían a monjas que ya no deberían estar ahí, que incluso las hermanas se habían asustado muchas veces, pero que ahí les decían que no debían tenerles miedo, a pesar de que a veces iban a despertarlas a sus habitaciones. Las veían y las reconocían. Sabían que esa persona que de repente veían por el convento ya tenía años de haber fallecido. Por eso recomendaban todas, de cualquier jerarquía, que prestaran atención siempre, la gente que venía de afuera sobre todo, con quien platicaban ahí. Pero luego me dijo que el supervisor le comentó en confianza que no sabía por qué, si estaban en un lugar sagrado como ese, no era posible que ellas encontraran el descanso. ¿Por qué seguían vagando por ahí si rezaban seguido por ellas? Si se supone que no deberían penar, que no tenían pecados por los cuales seguir apareciéndose en el convento. No supe qué decir ante esto. Creo que ni aunque fuera bueno para conectar con los demás lo hubiera sabido. Simplemente le di unas palmadas en el hombro y le dije que al menos podía contar conmigo, que no se asustara, que lo bueno fue que no se llevó una mala experiencia de alguna de ellas, que sabía que no era fácil contarle algo así a cualquier persona y que agradecía mucho su confianza, ya que Pancho, a diferencia de como acostumbrábamos a verlo, se veía algo decaído, y entendí que no fue por ese regaño. Después de ese día nos hicimos muy buenos amigos. Fui aprendiendo de él a desenvolverme un poco más con la gente, pero sí era muy extraño el ver a las monjas por el convento. Todas se veían, ¿cómo decirlo?, vivas. Pero sí noté que Pancho ya no pasaba con ellas de el buenos días. Se acercaban de vez en cuando con él, pero ya no era Pancho quien las buscaba. Y él ya nunca se quedaba solo cuando algunas monjas llegaban para platicar con él. El tema de los espíritus vagando en espacios sagrados, iglesias, conventos, monasterios, templos, no es algo nuevo en este canal. No por ello deja de sorprendernos, de generarnos más preguntas que respuestas, claro está. Pero estas historias siempre me llevan a la misma pregunta. ¿Por qué pasa esto incluso en estos sitios? ¿Por qué a veces, no como en este caso, pero hemos escuchado otros, llegan a aparecer incluso entidades con malas intenciones en estos lugares? ¿Cómo burlan la protección que se supone habita en estos entornos? Por favor, corrija mi pregunta si desconozco cómo funciona esto. Ayúdeme a complementarla o si sabe del tema, coméntenos. Siempre es un placer aprender de todo esto. Los leemos en lo que una persona anónima desde la Ciudad de México nos cuenta esto. Si existe la posibilidad de que no se mencione mi información, lo agradecería mucho, ya que no quisiera que esto llegue a los oídos por alguna razón de las personas involucradas, pues aunque utilizo un seudónimo para el ambiente en que me desenvuelvo, nunca está de más prevenir. Supongo que conforme les vaya narrando lo que pasó, podrán ir hilando ustedes el meollo del asunto. Sin embargo, para mí fue como armar un rompecabezas, ya que entre todo lo que pasaba a mi alrededor, no me podía concentrar en otra cosa que no fuera en recuperarme. Antes que nada, quisiera contextualizarlos un poco. Y es que además de mi trabajo en oficina, en un centro de atención al cliente en el centro de la Ciudad de México, uno al que creo que muchos hemos ido a parar alguna vez, solo que gracias a Dios yo ya no atendía llamadas. También tengo mi propio emprendimiento, el cual es el diseño, producción y venta de mercancía de diferentes estilos, enfocado principalmente al mundo del anime. De manera que ofrezco mis productos por internet,
y de un tiempo para acá se me ha invitado en múltiples ocasiones para ponerme en las exposiciones o convenciones de este tipo. Por ejemplo, el Anime Fest, la TNT, la Animole, por decir algunas, que ya se me han dado varios espacios con el tiempo. Y estas convenciones siempre están abarrotadas, por lo que a pesar de que sí es muy pesado acudir a esta clase de eventos, siempre sale una ganancia considerable que me motiva a seguir. Pero como sucede en otros aspectos, la competencia a veces suele ser muy hostil, ya que aunque por mi parte trato de ser amable con todos, no siempre vas a recibir lo mismo. Lo comento porque existe cierta persona que está considerada como una de las mejores dentro de nuestro rubro, al grado de que esta persona ya colabora con empresas y marcas, que no se trata de señalar a nadie. No voy a decir fechas si es mujer, hombre o algo parecido. No malentiendan mi relato, por favor. Sin embargo, a mí siempre me habían hablado pestes de esta persona, y sí noté que la mayoría la excluía. Pero yo le di el beneficio de la duda y le saludaba de vez en cuando, hasta que comenzó a acercarse más conmigo para felicitarme por mi trabajo. Algo que, independientemente de quién venga, se agradece mucho, ya que incluso me regaló varias cosas de las que vende, y a su vez yo le di algunas de las mías, esto para reforzar nuestra relación. Todo esto aconteció en octubre, de hace un par de años. La convención sería el primer fin de semana de noviembre de ese año. Solo que a mediados de octubre me escribió por Instagram para saber si yo también acudiría a la convención de noviembre. Le confirmé que en efecto, ya me encontraba preparando las cosas, pedidos personalizados y al parecer a esa persona le emocionó saber que nos veríamos de nuevo, lo que me hizo pensar que tenía una nueva amistad. La semana previa a cada uno de estos eventos suelen ser muy laboriosas, pues mi dedicación es tanta que me quedo hasta la madrugada diseñando y comparando mercancía. Pues en ciertas ocasiones me obsesiono tanto que caigo rendida en el sillón de la sala, donde organizo todo, mientras mi ahora esposo duerme plácidamente en su cama. Yo descanso a duras penas ahí. Bueno, esto me pasó en aquel año. Justamente en esa semana, una antes, empecé a sentirme más cansada que lo de costumbre. De hecho, fui a consultar para evitar caer enferma durante ese fin de semana. Sin embargo, de poco sirvió, ya que cada vez sentía menos energía, tanto así que avanzó el tiempo, donde el miércoles de esa semana ni siquiera pude empezar con mis pendientes porque caía desmayada en el sillón y no me podía levantar. Y cuando les digo desmayada, lo digo tal cual. Si me despertaba no podía comer. Veía la comida y me daba repulsión. De hecho, volví a ir a consultar y, estando en la clínica, no me sentía para nada mal. Me revisaban y todo estaba en orden, por más que mencionara mis malestares. Pero llegaba a la casa y sentía como si trajera un costal muy pesado en los hombros. Y no era por desvelarme. De hecho, días antes había procurado el dormirme un poco más temprano porque noté que me estaba sintiendo cada vez peor. Al día siguiente no fui a mi trabajo. Tenía días extras de vacaciones porque no los había usado. Lo extraño es que ahora sentía un dolor intenso en la espalda baja, pero como estaba tan abatida no tenía la más mínima fuerza para cambiarme a la cama. Les digo, llegaba a la casa y quería estar acostada siempre en ese sillón. Pensaba en recostarme en la cama, pero algo tenía que yo siempre quería estar ahí, aunque no descansara para nada. Cuando mi esposo regresó del trabajo, me ayudó a levantarme para ir a la mesa a comer. Me cargaba. Ahora el dolor era mucho más intenso, y en la clínica seguían sin encontrarme algo extraño, de manera que probablemente tendría que cancelar mi participación en la convención. Estaba sumamente deprimida y le llamé a otra colega para que tomara mi lugar y no desperdiciarlo. Ella se sorprendió mucho de mi situación y esa misma tarde me visitó. Así que nos pusimos de acuerdo para que ella asistiera, dándole las indicaciones correspondientes, pues mi esposo era quien me acompañaba en esos días, y estuvo ahí con nosotras ayudándonos a coordinar. En cuanto terminamos eso, nos quedamos platicando de otras cosas, mientras hacía el esfuerzo por comer y no quedarme dormida, porque estaba cabeceando del sueño, pero quería distraerme ante mi malestar. Fue ahí cuando mi amiga se sentó en el sillón y sintió un pinchazo al instante y se levantó. Ella empezó a revisar el sillón a detalle
Aseguraba que había algo ahí que la estaba incomodando. En un principio, para mi esposo y para mí, fue algo inapropiado el que ella estuviera moviendo el sillón de un lado para otro y además quitara los cojines. Pero de no haber sido por eso, no habría encontrado una de esas piezas que me regaló mi supuesta nueva amistad. Era un llavero de un personaje que la misma persona había creado, de su marca, y lucía inofensivo. Es solo que yo en ningún momento había puesto eso ahí. Lo había dejado en la caja de la última convención con los productos que me habían sobrado, caja que aún no abría ni había revisado, pues estaba en mi lista de pendientes. Mi amiga me preguntó que qué era eso. Le conté. Claro que ella también conoce a esa persona y entiende el contexto, por lo que me dijo inmediatamente que aquel regalo no solo había sido malintencionado, sino que había traído con eso un trabajo, una energía mala, algo le había metido a ese llavero que buscaba dañarme. No por nada había aparecido de la nada y de una forma muy misteriosa en ese sillón, cuando desde que lo compré jamás tuve ningún inconveniente con él. Nunca se nos caía algo siquiera entre los pliegues o los espacios. ¿Por qué eso sí? Y mi amiga me preguntó que por qué creía que se hablaban cosas muy malas de aquella persona. No eran en vano. Mientras repasábamos esa teoría en ese mismo instante que hablábamos de esa persona, recibí un mensaje suyo y le dije a mi amiga eso de que, mira nada más, hablando del rey de Roma. Esta persona me preguntaba nuevamente si al día siguiente nos veríamos y solamente le conté acerca de mi malestar, diciéndole que no sería posible para mí. Lo curioso fue que cuando leyó eso, me escribió como muy atenta, muy amable, más de lo habitual, pues en nuestras breves conversaciones jamás me había hablado así, lo que hizo más sospechoso todo eso, porque de repente ahora teníamos más cercanía. Ahora, ¿por qué le preocupaba tanto? Al día siguiente, mi esposo llevó ese llavero con una señora de su trabajo, quien me contó sabía de estos temas y, de ser posible, que nos diera una recomendación para recuperarme, y en esos mismos temas para deshacernos de lo que me hubiera hecho, de ser el caso. Que sí, esa cosa estaba trabajada, nos lo confirmó la señora. Por otra parte, mi amiga se llevó toda la mercancía que había sacado para esa edición de la convención, para venderla al igual que las suyas, junto con mi esposo. Así que entre ellos sacaron mi trabajo adelante, y a partir de ese día corté toda conexión con esa persona, quien se acercó conmigo en otra convención a querer regalarme otra cosa, sin mencionarme nada de el por qué la había bloqueado de todas partes. Le acepté su regalo, pero llegando a casa lo quemé. Era otro llavero, diferente. Yo creía que estas cosas eran más de otro tipo de entornos, pero no, hasta envidias de este tipo te encuentras en las convenciones, envidias que involucran trabajos de brujería. Este video es un poco más corto de lo normal, y es porque me encuentro en la Ciudad de México, grabando material para Misterios de la Fogata, hasta donde la lluvia nos permita, que de hecho tenemos una nueva entrega de una parte de un panteón donde encontré ataúdes que fueron exhumados y lo demás. Se lo dejo justo ahora, y el enlace como siempre en el primer comentario, por si gusta darse la vuelta por allá. Entonces, pues miren, hay un dicho que dice que no debes llevarte tierra de panteón, y yo ya me estoy llevando hasta de sobra. Ya enterré todos mis pies en tierra, no puede ser. Me hubiera traído las botas. Miren. Y está esa tumba en medio del basurero. Y de este lado tenemos otra tumba, en medio de la nada. Y aquí sí, aquí sí huele a persona o animal sin vida. Esto no creo que tenga algo. Vamos a abrirlo, ya les comento. Está muy duro, Está muy, muy duro.
O si usted tiene algún relato para contarnos, por favor escríbanos a través de cualquier medio que le facilitamos en la descripción o en el comentario fijado. Siempre es un gusto. Y sin más por agregar, les mando un muy fuerte abrazo. Nos vemos en el próximo video. Y el último en salir, por favor, apague las luces y cierre las puertas del mausoleo. Buenas noches.